Bueno, vamos a grabar. Hoy nuestro café se titula Cree bien y vive milagros. Cree bien y vive milagros. Cree bien y vive milagros. Y quiero ahondar un poquito en este tema porque es algo que el Señor ha sido persistente, insistente en este tiempo, definitivamente hoy por hoy estamos inundados de noticias, ¿cierto? Estamos inundadas de cosas que vemos, de cosas que oímos, estamos inundadas de información, ¿cierto? A través de las redes sociales, a través de videos, a través de la televisión, a través del internet, a través de tantos medios que hoy, de los cuales tenemos acceso a cada cosa que sucede, ¿cierto? Y definitivamente, pues eso hace que muchos de nosotros perdamos la fe, hace que muchos de nosotros, sus hijos, perdamos la fe. ¿Por qué? Porque pues no es fácil escuchar noticias de muerte, de tragedias, de robos, de atracos, de situaciones, de enfermedades, de caos, bueno, de tantas cosas que pasan en el mundo, porque no solo en nuestro país, sino en el mundo, no solo en nuestra ciudad, en nuestro barrio, sino en el mundo entero, pues hacen que nosotros perdamos la fe. Y es que quiero que vayamos un momentico a la palabra de Dios, me acompañes al libro de Romanos. Vamos a ir al libro de Romanos en el capítulo 10, verso 17. Romanos 10, 17. Quiero que vayamos a Romanos 17, 10, capítulo 10, versículo 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice así: así que la fe es por oír. ¿Listo? Comenzamos. Hasta ahí hay una frase y ahí hay una coma. La fe es por oír. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué estás oyendo? ¿A quién estás oyendo? ¿Y con qué frecuencia estás oyendo lo que estás oyendo? La primera pregunta. ¿Qué estás oyendo? ¿De qué te estás alimentando? Uno ve tal vez personas que la pasan todo el día escuchando de problemas del gobierno. Uno ve personas que la pasan todo el día oyendo de deportes. Uno ve personas que la pasan oyendo y viendo tragedias. No, ¿qué pasó esto en tal lado? ¿Qué pasó esto en el otro? ¿Qué subieron? ¿Qué bajaron? ¿Y qué sucede en nuestro corazón cuando nosotros oímos eso? Mira lo que dice la segunda parte del versículo. Dice, así pues la fe es por el oír. Punto. Ahí hay una coma, ahí hay un corte. O sea, su fe es por el oír. Su fe es por el oír. ¿Listo? Es la primera parte. Entonces, hay diferentes estados de nuestra fe. Puede ser que haya poca fe, mucha fe, o que haya cero fe. El nivel de fe, la medida de tu fe está directamente relacionada a lo que oyes. Ojo, a lo que oyes. Por eso usted escucha a los gurús, a las personas de gran éxito, de grandes logros en el mundo decir, somos el promedio de las 5 personas de las que nos rodeamos. ¿Y por qué somos el promedio entre las 5 personas de las que nos rodeamos o a las 5 personas que más escuchamos? ¿Por qué dicen eso? Pues precisamente porque tiene un sustento bíblico. Tiene un sustento bíblico. Y es porque con las personas que tú te rodeas es a las que tú escuchas, ¿cierto? De las personas con las que tú te rodeas es a quien tú oyes, a quien tú atiendes, de quien tú recibes mensajes, ¿cierto? De quien tú recibes palabras, de quien tú recibes expresiones, de quien tú oyes frases, creencias. Y quiero decirles que las creencias son transmitidas, las creencias son aprendidas en su gran mayoría, las creencias son frases, son palabras, son condiciones en nuestra vida que las escuchamos repetidamente, ¿ok? Que ya hicieron nido en nuestro corazón y en nuestra mente. O sea, una creencia nace de un pensamiento que se transfiere a través de una palabra que se queda haciendo nido en la mente y en el corazón. Eso es una creencia, mis amadas. Eso es una creencia. Y las creencias nos limitan en muchas situaciones.
Hay cosas que te son fáciles de creer y hay cosas que se nos dificultan creer, ¿cierto? Se nos es muy fácil creer cosas malas. Esa es una situación que es una realidad. Se nos es muy fácil creer cosas adversas. Es muy fácil. Se los digo por experiencia propia. No porque yo, ay, no, Silvia, usted cree demasiado, usted tiene demasiada fe, demasiada confianza. Pues te quiero decir que al igual que tú, también tengo situaciones que me generan temor. También vivo situaciones que me generan falta de fe, que se manifiestan falta de fe en algunas áreas. ¿Pero por qué? Porque somos humanos. ¿Y por qué? Porque nos la pasamos escuchando. Por lo que escuchamos, lo que escuchamos, lo que oímos, lo que oímos. Oír es poner atención, ¿ok? Porque a veces escuchas pero no pones atención, pero oír implica poner atención, ¿ok? Poner atención. Cuando uno oye es capaz de imaginar, ojo acá, cuando tú escuchas no imaginas, o sea, es algo que escuchó, ay, a mí se me olvidó, ay, ¿qué fue lo que usted me dijo? Se le pasó. Pero cuando tú pones el oído, es tu oído quien está puesto allí, tienes la capacidad de que lo que la persona te dice, lo que la persona habla, la puedas imaginar, ¿sí? Por eso el Señor nos invita a oír, para que tú tengas la capacidad no solamente de escuchar una historia, sino que cuando la escuches la puedas imaginar, la puedas visualizar en tu mente y en tu corazón. Pero mire la segunda parte del versículo que estamos leyendo. Dice, así pues, la fe es por el oír. Y la segunda parte dice, y el oír por la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces aquí ya me especifica, qué hace que mi fe crezca, qué es lo que hace que mis creencias sean correctas, qué es lo que hace que yo empiece a creer bien. Acuérdese, el que cree bien, porque así se llama nuestro café, el que cree bien, vive milagros. El que cree bien, vive milagros. Los milagros son cosas que humanamente no pudieran ocurrir. Los milagros son cosas que se salen de la capacidad del hombre, de la lógica, de la razón, de la ciencia. Los milagros son algo que sucede de manera sobrenatural, o sea, un milagro es algo que humanamente sería imposible que ocurriera, ¿ok? Un milagro es algo que humanamente no ocurriría. Y me recuerdo eso, la historia de Josué, cuando Josué le pidió a Dios que detuviera el tiempo. Yo no sé si ustedes han leído alguna vez esa historia, alguna vez la estudiaremos. Le pidió a Dios en medio de la guerra que detuviera el tiempo para ellos alcanzar a pelear y a vencer a sus enemigos. Y dice que el sol. Eso es un milagro. ¿Quién pudiera hacer que el sol se detuviera? Solo Dios. Eso es un milagro. Eso es algo sobrenatural. ¿Quién puede hacer que las células se renueven? ¿Quién puede hacer que un corazón cambie de parecer? Solamente Dios. Esos son milagros. Esos son milagros. Entonces, ¿quién vive milagros? ¿Quién es la persona que vive milagros en todos los momentos de su vida? ¿Quién es una persona que experimenta milagros todo el tiempo? ¿Saben una cosa? ¿Saben una cosa? Los milagros ocurren a las personas que creen bien. Y hoy el Señor nos está dando la clave en este versículo. ¿Cuál es la clave de creer bien? La clave de creer bien es oír, pero no oír cualquiera ni a cualquiera, oír la palabra de Dios. ¿Y por qué la palabra de Dios? ¿Por qué la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios, Gilma, creo que se te está abriendo tu micrófono para que eso, ya, muchas gracias. ¿Qué significa oír la palabra de Dios? Poner atención, imaginarla, poderte imaginar, trasladarte a la promesa que el Señor nos da. Trasládate al lugar donde Él te está dando una promesa, donde te está dando una certeza, una convicción, una seguridad de algo que Él te ha prometido. Porque la palabra de Dios está inundada de promesas, ¿saben? La mayoría de palabras que está en la Biblia son promesas, son regalos de Dios para nosotros sus hijos. Pero ¿cuál es el problema? Que no la conocemos, que no la oímos. Tal vez la hemos escuchado, tal vez la hemos leído, pero no le hemos puesto atención. Ni siquiera la imaginamos, no nos damos a la capacidad de imaginarnos. Pero Dios nos está diciendo hoy, dice que la fe es por oír
y el oír la palabra, o oír por la palabra de Dios, es decir, oír correctamente, oír las promesas, oír, tener convicción y seguridad. Mira, en estos días se atendió varias consejerías y la mayoría de situaciones pues son difíciles de las personas, ¿cierto? Pero al ser humano se le es más fácil creer, ¿cierto? En lo que ve, en lo que otros digan, en lo que otros piensen, se nos es más fácil. Yo conversaba con alguien y me decía, es que le detectaron una enfermedad terminal a una familiar. Me decía, ¿qué puedo imaginarme yo con eso? Pues que se va a morir, ¿cierto? Pues que se va a morir. Y esa es la capacidad del hombre de imaginar lo malo rápidamente. Usted tiene la capacidad de imaginarse lo malo rápidamente. De verdad que es con una velocidad que no siquiera se da tiempo a meditar qué dice Dios frente a esto, qué me ha prometido Dios. ¿Es más cierto lo que dice el médico o es más cierto lo que dice Dios en su palabra o es más cierta la obra de la cruz? Poderse imaginar la obra de la cruz. Mire, ¿saben una cosa? Me daba la tarea de poderme imaginar ese momento, ese día, esa hora, todo el tiempo de Jesús en la cruz. Me daba el tiempo, ¿sabe cuánto tiempo pasó Jesús en la cruz? Desde que lo colgaron en el madero pasaron 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Fueron 6 horas de padecimiento, de dolor. O sea, poderse uno imaginar, eso es impresionante. Yo decía, poderse uno imaginar con detalle la obra de la cruz es comprender el amor, la medida del amor de Jesús, que es tan grande, es tan sobrenatural, es tan preciosa, que entender eso que Él hizo por nosotros nos lleva a nosotros a reubicarnos, entender la obra de la cruz, y la mayoría de los hijos de Dios ignoramos la obra de la cruz, y sobre todo en los momentos de adversidad. Le dicen una enfermedad y se le olvidó la promesa de Jesús que dice que yo por esa enfermedad que hoy tienes, dice, a mí me abrieron heridas en el cuerpo, fui enllagado, es decir, fui enllagado del dolor de cada herida, se formó una llaga de cada rompimiento, de cada cortada, de cada desprendimiento de la carne, se formaron llagas en el cuerpo de Jesús. Y la palabra de Dios dice que por sus heridas, por esas llagas de Jesús, nosotros recibimos sanidad, fuimos curados, fuimos sanados. Y se nos es más fácil pensar que, ay, mi vecino se murió de esa enfermedad, mi tía se murió de esa enfermedad, mi abuela, eso es que yo me voy a morir de esa enfermedad. Se nos es más fácil creer en lo que vemos, ¿cierto? Se nos es más fácil creer en lo que escuchamos, y en eso que escuchamos nos quedamos dando vueltas. Y saben una cosa, eso siembra en nuestros corazones temor. Eso siembra en nuestros corazones temor. Y la palabra de Dios dice en Job, dice, lo que temí me sobrevino. Lo que temía me pasó, ¿cierto? Porque generamos temor, ¿cierto? Por eso, cuando se siembra temor en nuestro corazón, generalmente, ¿qué esperamos que sucedan? Pues cosas malas. Pero cuando tú te liberas del temor en el corazón y confías a plenitud en la palabra, en la promesa del Señor, ¿qué vivimos? Milagros, milagros. Y yo quiero que usted me acompañe al libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, para que usted pueda comprender que nada malo que ocurre a la vida de un hijo de Dios viene de Dios. No, porque los planes de Él para nosotros son planes de bienestar. Acompáñame a Jeremías 29, capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, 11. Hasta el versículo 14. Dice de la siguiente manera: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué esperas que suceda? Ojo acá, ¿cuál es tu expectativa? ¿Qué estás esperando que suceda? Porque cuando tú dices le detectaron una enfermedad terminal, tú esperas que si esperas que muera, pues va a morir. Pero si tienes una expectativa de bien, pues se va a sanar, se va a restaurar. Si esperas que la situación empeore económicamente, pues vas a estar en un caos económico. Pero si esperas que el Señor provea, llene, aún en medio de la crisis, en medio de la necesidad, porque entienda algo,
en el mundo hay crisis, y una crisis demasiado fuerte porque una cosa lleva a otra. Una guerra lleva a situaciones difíciles, económicas, políticas, bueno, muchas cosas empiezan a pasar. El mundo está en caos y eso es una realidad, ¿cierto? Pero dice el Señor, en el mundo hallaréis aflicción, pero tranquilos, yo ya vencí al mundo, yo ya lo vencí. Entonces, ¿a quién le creo yo? ¿A las situaciones y circunstancias del mundo o a las promesas del Señor? Estamos llamados a oír la palabra de Dios y más aún en este tiempo, mis amadas. Usted y yo tenemos que tener tiempo de la palabra, tiempo de estudiar, tiempo de leer, tiempo de escuchar, tiempo de meditar en la palabra, tiempo de releer la palabra. Yo necesito, cada que estudio un pasaje, necesito leerlo mínimo 3 veces, para que el Señor me permita comprender y profundizar en ella. Pero en ese tiempo, y más que nunca, necesitamos ir a la palabra, necesitamos ir a la fuente, necesitamos oír correctamente, necesitamos oír sus promesas, necesitamos aferrarnos a ellas, necesitamos repetirlas, memorizarlas, grabarlas en el corazón. Pero la mayoría de la humanidad y aún de los hijos de Dios, pasamos el tiempo viendo lo que no tenemos que ver, oyendo lo que no tenemos que oír, y terminamos con un corazón lleno de miedo. Terminamos aterrorizados por todas las cosas. Terminamos llenos de pavor en todo lo que nos dicen, ¿cierto? Ya nos da miedo todo. Y es cierto, pero ¿de fruto de qué vino ello? ¿Fruto de qué vino? De que pasamos más tiempo oyendo lo que no teníamos que oír, en lugar de estar en la palabra. Yo le invito a que a partir de hoy usted empiece a meditar en la palabra, estudie la palabra, saque tiempo para leer la palabra, comience con los evangelios, pero hazlo. Voy a seguirles leyendo. Dice, acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué esperas que suceda? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Les voy a decir algo. Los planes del Señor para usted y para mí son de bendición. Dios desea bendecirte. Dios desea glorificarse en esa área de debilidad tuya. Dios desea bendecirte y hacerte bien. Dios desea derramar de su amor y de su bondad sobre su vida. Dios desea que tú experimentes la paz que sobrepasa entendimiento. Dios desea que tú experimentes sanidad. ¿Saben una cosa? Cuando nosotros creemos bien, ojo acá, escucha acá, cuando tú crees bien, tú ves bien. Pero cuando tú crees mal, tú ves mal. Cuando tú estás pensando en algo malo, tú ves lo malo por todos los lados. Tú ves mal. ¿Por qué? Porque es tu creencia la que te lleva a manifestar y tu creencia te lleva a vivir lo incorrecto. Así que creer bien nos lleva a vivir los milagros. Ojo acá, cuando tú oyes mal, imaginas mal, ves mal. Pero cuando tú oyes bien, crees bien, ves bien y manifiestas milagros. Quiero que vayamos al libro de Marcos con una historia hermosísima donde el Señor Jesús hace un milagro. Acompáñeme a Marcos capítulo 3 desde el versículo 1 hasta el 6. Marcos 3 del 1 al 6. Marcos capítulo 3, versículos desde el 1 hasta el 6. Y dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Seca una mano. ¿Usted sabe qué significa tener seca una mano? Tener la mano seca significa, la mano es el símbolo del trabajo, es con lo cual tú trabajas, con la cual tú sirves, ¿cierto? La mano es una representación del fruto del trabajo, ¿cierto? Con la mano producimos, con nuestras manos hacemos nuestros quehaceres,
hacemos todas las cosas, las hacemos a través de nuestras manos, ¿cierto? Y dice que tenía una mano seca, es decir, la mano no le estaba funcionando, es decir, todas las células, los cartílagos de su mano estaban secos, inamovibles, no tenían movimiento, no estaban desempeñando la función para la cual fueron creadas. Entonces dice así, un hombre que tenía la mano seca. Y le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Levántate y ponte en medio. Mira lo que hace el Señor. A mí me encanta. A mí me encanta porque es que el Señor hace un acto poderoso. El Señor, ¿qué dice? El Señor perfectamente pudo haber sanado al hombre de la mano seca, toma su mano, opera, decreta la sanidad, el milagro, y el hombre se restaura en su mano. Pero mira lo que hace el Señor, lo pone en medio de la gente. Porque el Señor aquí no estaba haciendo solo un milagro de sanidad física. El Señor estaba revelando un propósito de vida. Ojo acá. El Señor está revelando un propósito de vida. Hoy el mundo está preocupadísimo, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? Y la economía, y todo sube de precio, y está todo muy peligroso, y toda la situación se hace más difícil, y el caos político, y la guerra, y bueno, una cantidad de cosas, y empezamos todos en caos. Pero se nos olvida que nosotros estamos acá en la tierra, amadas hijas de Dios, para un propósito eterno. Tú y yo vinimos a esta tierra a cumplir un propósito. Tú y yo no vinimos solamente a nacer, crecer, reproducirnos y morirnos, no. Y la mayoría de las personas se da cuenta de esto en el fin de sus días. Y por eso hay un libro que se llama Los 5 arrepentimientos, que es un libro donde la gente llega viejita y dice, me arrepiento de no haber hecho esto, de no haber de haber perdido mi tiempo, de no haber pasado con mis hijos, de haber, bueno, una cantidad de cosas, de no haber viajado, de no haber conocido, de no haber disfrutado, de no haber dormido tranquilo, bueno, tantas cosas, ¿no? Ese es un libro interesante de ver. Es una entrevista que le hacen a la gente que ya está a punto de morir y le hacen una entrevista de los arrepentimientos y estas personas empiezan a responder. Porque es que la mayoría de las personas vivimos en un modo automático, vivimos en un modo sistémico, o sea, levantamos, paramos, desayuno, los niños del colegio, y van, llamo, y vuelvo y me acuesto, y al otro día atrás en el mismo sistema, ¿cierto? Pero se nos olvida que nosotros vinimos aquí a un propósito, vinimos a cumplir un propósito, y el día que el Señor nos llame a su presencia, pues nos va a llamar a su presencia y vamos a ir a su presencia con gozo, porque es el mejor lugar y el mejor estado que puede tener un hijo de Dios, y es estar en la presencia del Señor. Así que aquí el Señor está haciendo un milagro precioso, lo pone en medio de la multitud. Mira lo que hace el Señor, dice, entonces le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y le dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Vinimos aquí a someternos, a sujetarnos a una ley para agradar a los hombres, o vinimos aquí a servir a Dios. Vinimos aquí a querer que la gente se agrade de nosotros o agradar nosotros al Señor. Vinimos a esta tierra a pasar la vida sustentándonos y viviendo bajo el sustento, y viviendo, trabajando para proveer la comida de la casa, proveer las necesidades de la casa, o vivimos para un llamado eterno. Vivimos para un propósito eterno. Y en ese propósito el Señor nos provee, nos sustenta, nos da, nos añade, nos da gracia, nos llena de su favor. ¿Para qué estamos en esta tierra? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el propósito? Les dice el Señor. ¿Qué es lícito? ¿Qué es? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿A qué vinimos a esta tierra? Mira lo que el Señor les dice. Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, entristecido, ¿saben qué? A Dios le duele cuando nuestro corazón está endurecido. A Dios le duele. ¿Saben por qué? Porque quien más sufre con un corazón endurecido eres tú. ¿Sabe quién es el que más sufre cuando tiene resentimiento en el corazón? El que lleva el resentimiento.
no la persona por quien está resentida. El que lleva el resentimiento es quien más sufre. El que lleva la ira dentro de sí es el que más sufre. El que lleva el enojo dentro de sí es el que más sufre. Aquel que no es capaz de amar a pesar que le hicieron daños es el que más sufre. Es el que más se hace daño a sí mismo. Entonces el Señor dice que se entristeció porque sus corazones estaban endurecidos. No les importó hacerle mal, no les importaba el mal, no les importaba la enfermedad del hombre, no les importaba la mano seca del hombre, les importaba más agradar a una ley, cumplir una ley para que en ese día no se hiciera ningún milagro. Dice que el Señor se entristeció cuando el corazón está duro. ¿Saben por qué? Porque quien más sufre es el que lleva el corazón duro. El corazón duro enferma. El corazón duro te lleva a vivir opresión, carga. El corazón duro pesa en el alma. El corazón duro hace que tus sentimientos se vayan, que tu humanidad, tu calidez humana se pierda. Y hemos endurecido nuestro corazón. Y el Señor dice, acuérdate que viniste a un propósito, hemos venido a un propósito. Yo no vine acá a agradarlos a ustedes, yo vine aquí a agradar a mi Padre. Yo vengo a cumplir una misión. Y entonces, ¿qué le dice a este hombre? Le dice, entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Ojo, la mano está seca, ¿no? Y él le dice, extiéndela, como quien dice, levántela, ¿cierto? La mano está seca, levántela para que todos los mundos vean lo que yo estoy viendo. Y ¿saben una cosa? Cuando tú crees bien, tú ves bien. ¿Tú crees que Jesús vio la mano seca? No. Jesús, ¿qué estaba viendo? La mano restaurada. Jesús vio su mano restaurada. Jesús no se quedó viendo el problema. Jesús no se quedó viendo la dificultad. Jesús, ¿qué vio? La oportunidad de ver y de manifestar el poder del Padre y su poder en la tierra. El poder de hacer el bien. Jesús vio correctamente. Cuando tú crees bien, escúchame acá, cuando crees bien, tú ves bien. Cuando tú y yo creemos mal, vemos todo mal. Cuando tú crees bien, tú ves bien. Cuando tú crees mal, ves mal. Porque frente a una persona que no cree bien, mira la mano seca y dice, usted sí es desafortunado, usted sí no sé qué, le va a tocar mejor que se la moche, mejor que haga algo, pero usted, sí o no, el que ve mal ve tragedia. El que ve mal augura tragedia a la situación. El que ve mal se adelanta a hechos más trágicos en la vida. El que ve mal habla mal. Y dice el Señor, el que quiera ver días buenos en su vida, refrene su lengua de hablar mal. Lo vimos en uno de los cafés anteriores. El que quiera ver días buenos en su vida, refrene su lengua. Pero la lengua, ¿cómo se refrena si ya está acá en el pensamiento? ¿Cómo se refrena? Porque tengo que cambiar mi pensamiento. ¿Y cómo cambia un pensamiento y una creencia? ¿Cómo se cambia? Pues plantando una que sí es correcta. ¿Cómo se cambia un pensamiento negativo? Plantando uno nuevo. Planta uno nuevo. No es ahí se vaya. No, planta uno correcto. Acuérdate que lo que creemos es lo que hemos dejado hacer nido. Es decir, es lo que constantemente, repetidamente escuchamos y vemos y ya se convierte en algo real. Ojo acá, ojo acá. Necesitamos plantar un nuevo pensamiento, una nueva creencia se tiene que desarrollar en nuestra vida. Tienes que empezar a creer bien. ¿Saben cuál es la raíz de las crisis de la humanidad? ¿Cuál es la raíz de las crisis? Que pensamos mal, Dios mío, pensamos trágicamente, creemos mal y por cuanto creemos mal, manifestamos mal, porque dice al que cree todo le es posible. Si crees mal, es posible que lo malo que estás pensando suceda y va a suceder. Pero si crees bien, lo bueno que crees va a manifestarte a tu vida, ha de manifestarse, por difícil que parezca humanamente, se ha de manifestar y tiene poder de manifestación porque el milagro lo hace que tú creas. Por eso la demanda más grande del Señor a los hijos es
fe en Jesucristo y en su obra perfecta de la cruz. Cuando crees en Jesús y en su obra perfecta, la obra perfecta de la cruz nos transfirió, nos trasladó de un lugar de tinieblas a un lugar de luz, nos trasladó de la pobreza a la riqueza, nos trasladó de la enfermedad a la sanidad, nos trasladó de la debilidad a la fortaleza. La obra de la cruz nos trasladó de la carencia a la abundancia. La obra de la cruz nos trasladó, nos reubicó, nos reposicionó. Y tú y yo tenemos que vivir desde ahí. Cuando tú crees correctamente, pues manifiestas aún cuando el mundo esté en caos. Estamos llamados a creer bien para manifestar el poder y la gloria del Señor. Y mira lo que pasó. Jesús no vio al hombre con la mano seca y le dice, perdóname que me perdí. Íbamos en el versículo. Dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza del corazón, dijo, hombre, extiende su mano. Y él la extendió y la mano fue restaurada. Fue restaurada. Quedó sana. Fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Por eso hoy usted se da cuenta que en el mundo la gente llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. Pero a pesar que el mundo diga lo contrario, tú y yo tenemos una misión aquí en la tierra, amadas. Y si mañana Dios dice nos vamos, es porque ya la misión está cumplida. Acuérdate que no vinimos aquí solamente a la complacencia, al crecer, desarrollarnos, reproducirnos y morirnos. Vinimos a cumplir una misión del reino. Levántate todos los días, Señor, aquí estoy militando en eso que tú me has llamado a que yo haga. ¿A quién le tengo que evangelizar hoy? ¿A quién le debo compartir de Cristo hoy? ¿A quién? ¿A quién le voy a hablar del Señor hoy? No estés afanado ni preocupado. ¿Y qué vamos a comer si no tengo dinero? Él es el proveedor de todo lo que nos hace falta. Y tú estás en la misión de Él y Él se encarga de sustentarte, Él se encarga de proveerte de donde menos te imaginas y como tú menos creas. Pero el Señor siempre abre puertas, aun cuando haya crisis. Él dice que abre ríos, dice que brotan ríos en los sequedales. ¿Por qué? Porque estamos en su misión, estamos en un llamado al reino. No pierdas nunca de vista para qué estamos acá. No pierdas nunca de vista tu propósito y tu llamado y mantente pegado a la palabra. Estudia la palabra, lee la palabra, escudriña la palabra, memoriza una palabra nueva. ¿Qué tal si tú eres empresaria y antes de abrir tu negocio te sientas con tus empleados y lees la palabra, comparten la palabra? ¿Qué tal si con tu familia antes de salir de casa en la mesa comparten la palabra, leen la palabra? ¿Qué tal si al acostarte en lugar de estar viendo noticias, en lugar de estar viendo TikTok, en lugar de estar viendo videos chistosos, en lugar de estar viendo situaciones trágicas que robaron, que abrieron, que atracaron, que quitaron, en lugar de estar viendo eso, se los digo porque yo he caído en eso. En lugar de estar viendo eso, les quiero decir, manténgase viendo a Jesucristo, manténgase viendo su palabra, viendo su poder, sus milagros, mantenga su oído, filtre en sus oídos lo que va a entrar, no deje entrar cualquier cosa, filtre lo que va a entrar a su oído. Si lo que va a entrar es la incredulidad de los que están a su alrededor, tápela. Si lo que va a entrar es queja, tápela. Si lo que va a entrar a su oído es chisme, tápelo. Si lo que va a entrar a su oído no tiene sentido o en contra de lo que Dios dice, cierre sus oídos, filtre en sus oídos lo que ha de entrar, porque lo que entra comienza a ser materia disponible para formar creencias o correctas o incorrectas. Aprende a creer bien, porque al que cree todo le es posible. Y no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y no te he dicho que si crees, que al que cree todo le es posible. Pida, pero pida creyendo. Haga, pero haga creyendo correctamente y va a manifestar grandes milagros. Así que gloria a Dios por su palabra en esta mañana de café que ha estado demasiado poderoso. Vamos a abrir en este momento los micrófonos para que tú nos compartas qué te llevas en esta mañana de café.
desee nos puede compartir, en este momento puede abrir su micrófono y nos puede compartir qué te llevas en este día. Sé que Dios ha hablado a tu corazón y el Señor ha sido respuesta seguramente a tu clamor. Así que bueno, Milena está levantando su mano. Milena Sandoval, puedes abrir tu micrófono, Milena. Bueno, no sé si alguien quiera participar y compartirnos. Qué rico poder que juntas escuchemos y nos edifiquemos, porque sé que el Señor ha edificado tu vida, así como lo ha hecho con la mía. Quiero invitarte a que abras tu micrófono y nos compartas qué te llevas en esta mañana. Todas al tiempo no. Uy, Dios mío, porque todas están. Buenos días, Silvia, ¿cómo estás? Hola, Sonia, Buenos buenos días a días. todas. Yo feliz de poder hoy compartir 2 milagros de todo lo que Dios ha hecho durante todo este tiempo de estar en comunión. Y hoy traigo a memoria precisamente esa parte en donde tú nos dices que, bueno, hay que creer bien para poder ver bien y fuera de eso ver los milagros, ¿no? Porque uno no ve lo que, la fe es eso, es ver lo que aún no sucede. Y muchas veces uno se afana y se afana en el momento, en los corre-corres. Yo les cuento que el domingo, yo soy de la ciudad de Florencia, y acá tienen, pues, la carretera tiene bastante dificultades en su estructura y sucedieron muchos derrumbes, como 6, 7 derrumbes. Yo tenía una cita médica de control el día lunes y cuando nos llegan esa noticia, pues uno empieza a afanarse, ¿sí? El hombre en su carne empieza a afanarse y a angustiarse. Yo le decía, ay Señor, perdóname porque no debo de estar pensando de esa manera. Yo tengo que estar a tus pies, ¿sí? En tu presencia y háblame, Señor, y dame la promesa y abre puertas y caminos para poder yo estar ahí. Y aún así el lunes en la mañana todavía estaba angustiada, todavía estaba con temor, todavía estaba indecisa. Acudía a mi líder, acudía a él, acudía a muchas personas, inclusive a ti, Silvia, para que me apoyaran en oración, porque yo sabía que yo tenía que confiar en el Señor, pero en mi corazón no había tranquilidad porque yo no había visto en su palabra esa declaración en donde Él me daba la bendición para yo poderme ir, porque no es solamente llegar, sino poder también regresarnos sin ninguna complicación y poder que todo hubiera salido bien. Pues para la gloria y honra del Señor, Él abrió puertas y caminos efectivamente, como me lo dijo en su palabra, y Él me dijo, no tengas miedo, que yo siempre estaré contigo en todos lados. Y yo, sí, Señor, sí, así es, lo declaro, lo creo. Empezó a hacer un sol maravilloso, abrieron provisionalmente la vía y, oh sorpresa, de aquí para allá, nada de trancón, de allá para acá tampoco, es decir, todo lo que mi mente pensaba y mi corazón sentía y estaba abatido por tantas situaciones de esos pensamientos y creencias que no debe uno tener, pues al final el creerle a Dios vale la pena porque vivimos ese milagro y esa misericordia de Él. Por ese lado, pues tuve la fortuna de poder ir a mi control para tener ya mi último ciclo de mi procedimiento para este lunes que viene. Gloria a Dios, estoy feliz por eso, porque hoy recordé con lo que tú nos decías esto, y lo quiero compartir porque es que me lo volvió a recordar y cuando estábamos mirando acá en Jeremías esa historia tan bonita, él me volvió a recordar una promesa que me había dado hacía mucho rato y era que en Jeremías 29:7 me decía, y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad, donde los envié al destierro, y pidan al Señor por la ciudad, porque el bienestar de la ciudad dependerá del bienestar de ustedes. Y Él nos dice que me recordó también que Él es mi defensor, Él es nuestro defensor, el Señor mismo siempre va a pelear por cada una de nosotras. Solo que nos dice Él en Éxodo 14:15, dice, solo quédense tranquilos. ¿Por qué aclamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Esa fue la palabra que me recordó en ese día de angustia y yo dije, sí, Él es mi defensor, Él va a hacer todo por mí y me lo daba
2, 3, 4 veces. Yo dije, pero el hecho de no recordarlo, uno lo guarda en el corazón, pero hay que memorizar y hay que volver a repetir esa palabra y hay que poder estar ahí para poder escuchar la voz de Dios. Si yo no me pongo a los pies de Cristo cada mañana a leer su verdad, que es la única que existe, que es en la palabra de Dios, en ese libro de la vida, pues no voy a entender qué es ese propósito que Dios tiene para cada una de nosotras. Entonces, y tengo otra cosa maravillosa que recuerdas, que cuando nos enseñaste a refrenar la lengua, que era un mandato del Señor para poder recibir bendición, y que también di testimonio acá, que yo dije, Dios me habló, empecé a poner en obra eso, a callar, a refrenar mi lengua, a poder tenerla quieta, y yo recibí ayer una cosa maravillosa, y es que mi mamita volvió los ojos hacia mí y hacia mi hija. Yo venía 5 años orando por ese milagro de amor, y hoy Dios me escuchó y me ha cumplido esa promesa. Entonces, yo les digo, chicas, lo único que no hay que perder es la fe, hay que creerle al Señor con paciencia y quietas. Hay que ser obedientes, por muy duro que sea, porque hoy entiendo con todo este proceso que el Egipto, a donde Él nos lleva a nosotras, es para bendición, es para poder solo mostrar el poder que Él tiene en la vida de cada una de nosotras. Y por eso cada Egipto que tengamos, amémoslo, amemos ese proceso, abracémoslo y saquemos lo mejor de cada Egipto que vivamos. El Egipto puede ser hoy en día para ti una enfermedad como la estoy viviendo yo. Bueno, ya no lo llamo enfermedad, es un proceso porque ya sé que estoy sana, ya sé que Dios lo hizo. O puede ser una situación familiar o puede ser una situación financiera, pero lo importante es poder abrazar el proceso, esperar con fe, quietos, con paciencia, ¿no? La paciencia es algo que nos habla en Lamentaciones, el Señor, que dice que la clave para poder ser pacientes es ocuparnos, ¿sí? En algo mientras que esperamos, ¿sí? Mientras que esperamos. Entonces, de verdad, Silvia, agradecida con Dios, contigo, con la vida, por haberme dado la oportunidad de poder tener el amor y vivir en Cristo, porque Él me dijo en alguna oportunidad, debes de hacer un sacrificio vivo, y era entregarle mi cuerpo. Y entregar mi cuerpo, ¿sí? Entregar mi cuerpo es entregar a que Él tenga el control absoluto, a no pensar como el mundo, sino a pensar como Él piensa, para que Él pueda reflejar en nuestras vidas su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, de verdad que gracias, gracias y gloria a Dios, porque es la honra toda para mi Dios. Qué hermosos testimonios, Sonia. Gracias por compartirnos, de verdad nos edifica. Así es, la mirada puesta en el Señor, la mirada puesta en Jesús. Y mire, yo les quiero recordar algo. Si hay momentos donde usted se siente derrumbada, donde usted dice, bueno, aquí no hay salida, aquí no hay nada, yo le quiero invitar a que usted tome como hábito, yo personalmente lo tengo como hábito, en mi tiempo de ducha, yo creo que yo digo, Cristo me ama, yo creo que unas 1000 veces, o sea, mientras me estoy duchando, siempre lo digo, Cristo, tú me amas, Jesucristo, yo soy tu amada, tú me amas, Cristo, tú me amas, Cristo, tú me amas, Cristo, tú me amas, porque cada vez que me lo repito, lo estoy escuchando, y cuando lo escucho, se vuelve una creencia, cuanto más lo escucho. Mire, las creencias más comunes en la vida de las personas son las que aprendimos de niños, en casa, con papá y mamá, en el colegio. Si creíamos que el viento nos iba a enfermar, el viento nos enfermaba. ¿Por qué? Porque nosotros lo creíamos, lo aprendimos de lo que escuchamos. Si escuchamos que era difícil cualquier cosa, pues siempre se nos pensamos que era difícil. En casa aprendíamos, es que aquí no se tiene nada si no se saca una deuda. La única forma de tener las cosas es con crédito y usted aprendió eso. Y eso se volvió una creencia, pero de tanto que lo escuchaste. Entonces, ¿qué tal si de tanto que escuchas que Jesús te ama, te apropias de su amor?
¿Qué tal si de tanto que escuchas que eres la justicia de Dios en Cristo Jesús, se manifiestan las bendiciones del justo a tu vida? Así que gloria a Dios, Sonia, por esa sanidad. Me encanta lo que ha pasado con tu mamá. Hay una sanidad en el espíritu, en el alma, y por supuesto que se ha de manifestar en tu cuerpo y en el cuerpo también de toda tu familia. Así que un abrazo gigante y me encantan esos testimonios. Gloria a Dios. ¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café? Creo que hemos estado súper enriquecedora. ¿Quién más nos comparte qué te llevas en este día? Hola Buenos Silvia, días. buen día. Ahorita comparto yo. Tenemos 2 testimonios. Vamos a arrancar con Milena y luego con Jennifer. Me encanta que ya se animaron a compartirnos. Milena, buenos días. Buen día Silvia para ti, para todos los que estamos aquí reunidos. Qué pena, pero ahorita se me fue la señal. Entonces, pero bueno, yo quería compartir un testimonio muy bonito que es en relación con el tema de hoy, ¿sí? Ayer estaba yo hablando con mi cuñada y entonces, pues por una situación que se presentó, entonces ella me llamó, hablamos y trajo a colación de que era que estaba enferma porque ella bien se está presentando pues una enfermedad de un tiempo para acá y pues con una medicina que el médico le había dado, pues le había calmado, pero se le acabó la medicina y ayer le regresó el dolor, ¿no? Entonces ella me hablaba de eso y me decía, no, es que imagínese, el médico me dijo que ya esta enfermedad era de por vida, que el tratamiento, con el tratamiento era con lo único que yo podía mantenerla ahí, pero esto ya era de por vida, y ella se apega mucho a lo que le dicen los médicos, entonces yo, pues ahí fue como mi tiempo de entrar a hablar y decirle, oye Nancy, o sea, ¿usted cree que para Dios no es imposible sanarla? O sea, ¿usted cree en lo que le dice, en qué está creyendo? ¿En el diagnóstico que le dio el médico o en lo que Dios puede hacer o en lo que Dios ya hizo en la cruz? Crea que usted ya es una mujer sana, crea que usted ya es sana, que no necesita de esa medicina, que ese diagnóstico que el médico le dio, Dios lo puede revertir ya. Entonces yo le compartí eso y me sentí también porque se lo dije con una tranquilidad y con una seguridad que yo experimenté en mi vida, porque no sé si recuerden que yo les compartí mi testimonio de la sanidad en mis manos, que yo venía con la dermatitis y llevaba ya 4 años seguidos de verme mis manos totalmente rajadas todos los días, de ver ese dolor, pero yo no estaba creyendo en la sanidad que Jesús ya me había dado en la cruz, sino en lo que yo veía, ¿sí? Cuando yo creí que Jesús ya me había sanado, milagrosamente mis manos empezaron a sanar y ya llevo 2 meses con mis manos completamente sanas. Y eso era lo que yo recibí, le compartí ayer a ella. Y fue bonito poder darle ese mensaje de esperanza a ella, de que creyera en Jesús, de que lo buscara a él y que confiara en que ella ya era una mujer sana en el nombre de Jesús y por sus heridas. Entonces ese era mi testimonio, era lo que yo les quería compartir en este día. Gracias, Milena. Eres una embajadora del reino de los cielos, así que tenemos que anunciar a Jesús y llevar a que muchos lo tengan en su corazón, crean en Él y se apropien de todos los preciosos y poderosísimos y maravillosos regalos de Jesús en la cruz para nosotros, porque allí ocurrió intercambios divinos. Gracias por compartirnos, Milena. Jennifer, directora Jennifer, puedes abrir tu micrófono. Muy buenos días para todas. Bueno, yo quiero compartirles que bueno, yo he venido, lo que la directora estaba hablándonos ahorita, he venido ayer, estaba con una preocupación estos días, bueno, por el tema de todo lo que uno escucha, que la guerra, que Ucrania, que la bomba nuclear, que bueno, que todas estas cosas que uno a veces se atemoriza, ¿no? Entonces, yo anoche me acosté y yo decía, bueno, Dios mío, Colombia no es un país de que diga, vamos a ir sí, o sea, a la guerra, a la batalla, o muchas cosas. Yo decía, anoche yo le compartía acá al papá de mi hijo, y yo le decía, nosotros tenemos que unirnos mucho en oración como país, orar por todos esos países, por todo lo que está pasando por cada persona. Y bueno, yo me acosté a dormir y oré antes de acostarme porque me sentía como congestionada, como aturdida. Entonces, pues esta mañana me desperté y bueno, me puse a orar y pues Dios, él en el medio de la oración, él me bautizó en lenguas y yo decía, Dios mío, ¿esto qué es? Decía, era una presencia de Dios
indescriptible, era algo muy fuerte, muy hermoso. Y él en su corazón, él hablaba a mi corazón y me decía que la fidelidad, que fuéramos fiel a él, que le fuéramos fiel en lo que, sí, como en lo que más, que en lo que más estuviera a nuestro alcance, porque somos seres humanos y tenemos pecados y tenemos errores, no somos perfectos, pero bueno, en ese momento que fueron minutos muy pocos, pude descansar en él y me sentí como si hubiera ido a otro lugar, a otro lado, o sea, me sentía que no estaba como en esta tierra. Entonces, cuando es necesario, él va a hacer que nosotros descansemos en él cuando sea necesario, cuando él lo ve que nosotros ya no podemos humanamente hacer muchas cosas, él lo va a hacer, él va a llenar nuestro corazón de gozo, de paz, de tranquilidad. Y pues él ha venido obrando de manera especial mucho en mi corazón y en mi trabajo, porque ayer precisamente compartía con una chica de mi equipo y vendimos 2 millones de pesos, 3 rollos. Y yo saqué un rollo y yo dije, no, yo no traigo los 3, yo traigo uno solo. Y saqué el rollo y lo ofrecí y lo mostré y ellas quedaron encantadas, quedaron fascinadas con su piel. Y una me animó a las otras o sea, y todas, no, es que ese es el que hay que comprar, ese es, y decían así. Y bueno, y cuando yo ya me vine para acá, entonces yo dije, Dios mío, yo hice todo pues lo normal, lo que yo hago siempre, lo normal, no es, pero cuando yo llegué, la chica me escribió, ellas quedaron fascinadas contigo, ay, quedaron muy felices, que usted cómo los expresó, cómo les habló, entonces yo decía esta mañana, Dios mío, es que no soy yo, es su gracia, es su gracia, es su gracia sobre mí. Y bueno, y eso quería compartirles, que de verdad Él se manifiesta cuando Él quiere, como Él quiere, y cuando uno no cree en uno mismo, Él toca a personas para que nos lo recuerden y para despertar esa presencia de Dios. Así es, directora, gloria a Dios. Y esto tiene que ser una motivación para todas. Yo les invito a que a raíz de todo lo que está pasando en el mundo, yo les invito a que nos unamos en oración y específicamente para que sea el Señor guardando a Ucrania y a toda la población que está en este país, porque son más de 15 millones de habitantes que hay allí. Pedirle al Señor su misericordia, pedirle al Señor que extienda su mano de amor y por causa de aquellos que le aman, que creen en Él, que están en ese lugar, que por causa de ellos el Señor extienda la paz sobre su nación. Así que tenemos que orar porque la oración tiene poder, amadas. Cuando nosotros nos unimos en oración y si fuéramos nosotros los que estuviéramos allá, ¿cómo no quisiéramos que otros oraran por nosotros, cierto? Entonces, qué bueno que podamos orar, que usted a partir de ahora entre sus oraciones ora con fe y créele al Señor que el Señor hace como Él quiere y Él obra de manera milagrosa. Así que bueno, gloria al Señor por su palabra, por este tiempo de café tan rico. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente, que tengan un feliz y bendecido día, que la gracia y el favor del Señor estén contigo y con tu familia y con todo lo que tú haces, que la bendición del Señor les acompañe. Un abrazo, Dios les bendiga. Chao, chao.